Hola jóvenes, padres de familia, público en general. Sean bienvenidos a Educando TV. En esta ocasión vamos a iniciar la segunda sesión de español primer grado nivel secundaria. El tema es el reglamento. Vamos a explicar las formas que te van a permitir comprender y te van a permitir interpretar diferentes reglamentos, pero también te van a permitir ubicarte en diferentes contextos, en diferentes campos, en donde tenemos que reflexionar en qué condiciones se darían las relaciones sociales si hay o no hay reglamento. Entonces, vamos a avanzar sugiriéndote que compartas tus aprendizajes con tus familiares, con tus amigos, de manera que te permita ello desarrollar este proceso de aprendizaje. También te recomiendo que organices un portafolio en donde vas a ir guardando de manera ordenada los trabajos de las diferentes actividades que vayas realizando, sean trabajos de manera física o sean también trabajos elaborados de manera digital. Eso es muy importante. Solo para recordarte que el aprendizaje que se espera que tú vayas desarrollando es la comprensión y la interpretación de los reglamentos en las diferentes sociedades, para que lo tengas muy en cuenta, y que tenemos como un propósito importante que en todo este proceso de estas sesiones, pues tú puedas desarrollar y redactar un reglamento, que avances desde la comprensión a la interpretación, pero también que tengas las habilidades para que puedas tú misma, pues redactar también un documento que permite regular las acciones humanas. Importante también que en tu libreta de actividades tengas en cuenta conceptos que deberías de asimilar, adoptar, y también pues que lo manejes en tu léxico, en tu vocabulario, tales como normas jurídicas, reglas, ley, orden social, funcionamiento, armonía, convivencia entre tus compañeros, o pensar también en los adultos, las formas en cómo conviven, tu localidad o ahí mismo en tu hogar con tu familia. Y pensar desde luego diferentes espacios, cómo es que funcionan. Eso es importante, cómo es que funcionan de manera que cada quien cumple una función, cumple un rol, es decir, realiza una actividad y que lo cumple de manera que eso hace que todos pues convivan de una manera pacífica, de una manera armónica, y lo mismo en diferentes espacios que también en algún deporte. Seguramente tú has practicado el básquetbol, el fútbol, otros deportes, y también sabes que hay reglas que van a establecerse ahí para que pues también se dé de manera ordenada. Importante entonces que también ubiques algunos conceptos y sus definiciones. Para ello es importante que tengas tu diccionario también a la mano, para que los conceptos que tú no comprendes puedas indagarlos y conozcas el significado, y sobre todo cómo se inserta ya en la sintaxis a la hora que tú vas leyendo un reglamento. Eso es importante. Por ejemplo, reglas, y que un reglamento está compuesto por reglas y preceptos. Entonces debemos de conocer qué son las reglas, cómo se definen reglas. Vamos a encontrar que viene del latín regule,
o regular y que nos permite entonces el reglamento regular las acciones humanas. Eso es importante que lo tengas en cuenta. Pero también que está compuesto por preceptos. Los preceptos son una orden que lo realiza un superior a un inferior, es decir, quien emite el reglamento y también quienes lo estarían cumpliendo. Eso es muy importante. O una norma que pues también se integra de un conjunto de reglas también como el reglamento que establece de cómo se deben hacer las cosas según lo que está establecido. Eso es importante, jóvenes, que lo tengan en la mente. Así también que te organices mentalmente. Si imaginamos en términos de un mapa conceptual, entonces un reglamento, hemos dicho, está conformado por reglas que establecen derechos, establece lo que está permitido realizar, también van a establecer las obligaciones o lo que está prohibido, lo que está limitado, que no se debe de hacer, así como preceptos, es decir, el reglamento se integra de reglas y preceptos. Y los preceptos, dije, son ordenamientos que un superior emite en consenso, o debería de ser en consenso con la población o la comunidad, para que establezca también cuando no se cumplan esas obligaciones, entonces se van a establecer sanciones, o lo que les llaman aquellos que estudian derecho, que van a ser una metanorma, aquello que pues va a sancionar a todo aquel que no cumpla con lo que está establecido como un acuerdo social. Eso es importante, jóvenes. Pero el día de hoy, en la sesión de hoy, vamos a reflexionar rápidamente algunos casos para poder entrar de manera concreta a un documento, a un reglamento que voy a buscar desmenuzarlos. ¿Cuáles son los ejemplos que quiero que reflexionemos y que los tengas en cuenta? Que imagines, aún así, vivas en el campo, que imagines en la ciudad. ¿Cómo funciona las relaciones de los automovilistas, de los peatones, de la gente común pues que camina, circula en las calles de las ciudades, en la ciudad de Oaxaca, en la ciudad de Huajuapan de León, Pinotepa Nacional, Puerto Escondido, Juchitán, Tuxtepec? ¿Cómo funcionan esas ciudades con relación al gran número de automovilistas que ahí circulan, pero también cómo hacer pues para que no hayan accidentes, para que cumplan las señalizaciones, para que cumplan incluso con las reglas mínimas de tránsito? Eso es importante. Pero también cómo funciona donde no hay reglamentos, o bien si hay, pero que no las cumplen. Eso es importante. Seguramente tú también estás pensando en las travesuras que haces, que a pesar de que conoces las reglas y las infringes, que no las cumples, entonces ¿cómo hay amonestaciones? Piensa en ello. También piensa en tu trayectoria educativa, que viene desde preescolar, primaria y ahora primero de secundaria, que seguramente ha sido una biblioteca. En la biblioteca de tu escuela, en la biblioteca pública, o por qué no, también la misma biblioteca que tú seguramente ya tienes organizado ahí en tu casa. Lo más mínimo de tus libros de texto gratuitos, los de literatura, si tu hermanito el más pequeño agarra y toma tu libro de literatura, bueno, ¿cuál es la relación y cuáles deberían de ser las reglas? Pues para que si lo tomó prestado, pues que lo coloque donde corresponde. ¿O qué pasa cuando no hay
libros tirados por allá, deshojados, manchados, o en la biblioteca medio mundo gritando, comiendo, consumiendo bebidas, etcétera. Que pienses en esos escenarios, para que pongamos como que el contexto, para que se sea mucho más fácil de que tú puedas comprender lo que vamos a desarrollar. Piensa también allá en tu comunidad, cómo es que funciona la agencia de policía, esa agencia municipal, el barrio, la colonia, allí en tu fraccionamiento, si fuera el caso, o el pueblo completo en tu municipio. ¿Cómo es que funciona? Claro, porque hay leyes, hay reglamentos, hay mínimos acuerdos sociales, en la mayoría de los casos, escritos o no escritos. Esencialmente, y seguramente has escuchado de tus padres, de los medios de comunicación, que Oaxaca pues, se distingue en buena medida de ello, que hay acuerdos sociales, pero que quizá no necesariamente están escritos. Entonces también es importante que te ubiques en ello, que vayas conjugando entre lo que está escrito y lo que no está escrito. Ahora sí, vamos a entrar a un ejemplo que les traje para esta sesión, que es un reglamento de tránsito. Para ello es importante que tú ubiques quién lo emite, quién lo decreta, pues, así como las leyes que lo decreta el gobierno federal, el gobernador, o bien algunos reglamentos en el ámbito municipal que lo hace el presidente municipal. Eso es importante que tú lo ubiques. ¿Quién es el que dice, aquí está el reglamento y bajo este debemos de sujetarnos la población? ¿Quién lo emite? ¿A quiénes está dirigido? ¿Está dirigido a toda la población o bien a un sector en específico? Piensa en los ejemplos que ya mencionamos y quizá eso te pueda ayudar para que tú te ubiques si aplica para toda la población o para un sector en particular. ¿Cuándo se emite? ¿Con qué fecha? Que regularmente o lo encuentras al principio o al final del documento. Y su vigencia. Si es un reglamento que se establece para un determinado periodo, bueno, sobre ese periodo de tiempo es el que va a funcionar, o bien desde que se decreta o desde que se emite, pues tiene vigencia a lo largo del tiempo y que se va a ir modificando, lo que llaman las reformas, lo que llaman los cambios, adiciones, que se van a ir modificando en función misma de la dinámica de la localidad, del grupo social en el que se estaría hablando. Para este caso, observamos que hay una persona en este sentido, en el ejemplo, que es un reglamento en el ámbito municipal, pues lo emite el presidente municipal. También es importante que se sustente, que no es nada más en que se nos ocurrió y ahí va, sino que esto, sobre todo, un reglamento no debe estar por encima de las leyes que nos regulan como sociedad mexicana o como sociedad oaxaqueña, o bien dependiendo el ámbito, pero en este ejemplo pues está sustentado por un artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está sustentado por la Constitución local de nuestro estado y está sustentado por la Ley Orgánica Municipal, en este sentido por el ejemplo de Oaxaca de Juárez, pero que tiene que ir sustentado en función de ello. Ahora vamos a pasar a explicarles que un reglamento debe tener una determinada estructura, una organización. Tampoco es que se nos ocurrió ponerles ahí prohibido esto, no puede ser esto, sino debe tener un orden. Y debemos organizarlo de esa manera, de manera que sea legible, sea entendible. Y sobre todo, tú que lo vas a leer, pues en función de lo que tienes tu interés, vas y lo buscas a medida que esté organizado. Así como en los libros, que vas a encontrar un índice, aquí también
vas a encontrar la estructura o un sumario de cómo va a venir organizado y estructurado un reglamento. Van a venir organizados entonces por capítulos, por secciones, por artículos, por párrafos, por fracciones, por incisos. Repito, van a estar organizados los reglamentos por capítulos, por secciones, por artículos, por párrafos, por fracciones, por incisos. Y lo ven, si ven, pues aquí este reglamento está organizado por 14 capítulos, ¿sí? Este reglamento está organizado por 14 capítulos y que van a venir en cada capítulo, pues, temas específicos. Por ejemplo, en el primero establecen los objetivos, definiciones y normas complementarias, y así sucesivamente. Y al último, pues también vamos a encontrar unos transitorios. En los transitorios normalmente va a venir la fecha en que se decreta o se emite, y también algunos que no están contenidos aquí, algunos artículos también se van a establecer aquí. Y desde luego los anexos que van a ir acompañados de nuestro reglamento. Es importante que tengamos en cuenta entonces que de la estructura lleva también recursos gráficos. Dijimos entonces capítulos, secciones o apartados, pero también llevan una numeración que lo vamos a ver en el articulado, o bien lo vamos a ver también en los capítulos y en las fracciones. Van a venir entonces los números, y que vas a distinguir tipos de letras, incisos y también viñetas que te van a permitir la estructura y sobre todo la delineación de ello. Muy importante que dentro de esa estructura que tú vas a encontrar en el reglamento, pues también se establezcan algunos conceptos, algunas definiciones que te permitan pues ubicarlo fácilmente. Por ejemplo, en este caso del reglamento de tránsito de Oaxaca de Juárez, en su artículo 5, pues va a establecer la definición de o a qué se refiere, a qué municipio se refiere, a qué dirección alude, a cómo se le concibe este reglamento, así como también cómo define al peatón, por ejemplo, o el agente. ¿Por qué es importante la definición? Porque si vamos a otro artículo, veamos aquí, dice, los agentes de policía de tránsito metropolitano, se refiere a ello. Y cuando nos vamos a un artículo de sanciones, en el artículo 167 dice, al peatón que contravenga las disposiciones de este reglamento será amonestado verbalmente por el agente. Entonces, en tu comunidad estarás pensando, ¿será el agente municipal, el agente de policía, el agente del Ministerio Público? No, aquí se refiere, claro está, al policía vial, que es el que se encargaría en la práctica de regular y de ejecutar en parte este reglamento ya ahí en la vía pública. Esto es importante. Entonces, es así como pues nosotros ya pudimos ubicar la estructura de un reglamento, y que es importante que tú tengas en cuenta que se construyen acuerdos. En este sentido fue el cabildo, ¿sí? El cabildo lo integran el presidente municipal y todos sus regidores. Entonces, en un acuerdo de cabildo es como se decreta el reglamento. Y también es
importante que tengas en cuenta que a medida que hay un reglamento, te van a permitir resolver conflictos, te van a permitir, en tu caso, como joven, como niño, pues también un reglamento permite que vayas moldeando tus hábitos, tu conducta, y que sabes que en cualquier campo donde tú te vas a desarrollar, pues también hay reglas, y que a medida que tú respetas las reglas, pues también la vida es más armónica y hay mayor respeto, mayor orden también. Así también debes tener en cuenta que un reglamento pues debe ir sustentado. Si vas a avanzar, un reglamento de biblioteca, si vas a participar en la elaboración de un reglamento escolar, debe ir sustentado. Por ejemplo, un reglamento escolar pues debe de sustentarse del acuerdo 97 y el 98 que emite la SEP, y que regula tanto las secundarias técnicas como las escuelas secundarias. Es decir, y reiteramos, que los reglamentos deben tener un sustento. Y en una primera fase, dijimos también, puede funcionar como un acuerdo en donde los miembros de esa comunidad, de esa institución, pues acuerdan que todos van a respetar las reglas o los preceptos pues que se van a establecer en cada uno de ellos. Es importante también que tengas en cuenta que se van a establecer derechos, compromisos, responsabilidades, pero también sanciones, y que también va a haber fases de las sanciones. Por ejemplo, en la escuela puede ser una llamada de atención, quizá una carta compromiso, quizá una expulsión temporal o hasta expulsiones definitivas. Y también es importante que pues tengas en cuenta que los reglamentos, entonces, la consecuencia es la sanción. Cuando no se cumple, hay sanciones. Lo mismo que en casa, jóvenes. En casa, pues también hay reglas, hay obligaciones, hay funciones y tareas que también tú debes ir cumpliéndolos. De otra manera, pues también, si no se cumplen, pues papá o mamá, pues también te va a aplicar pues alguna sanción. Y pues con esto pues estaríamos avanzando hasta esta parte del reglamento, y en una sesión posterior pues vamos a avanzar ya en los verbos, los tiempos de cómo deberían de redactarse, para que puedas tú desde casa, en apoyo con un familiar, con un hermano o hermana, pues tú puedas elaborar un reglamento pues que te permita desarrollar las habilidades que nosotros pues pretendemos que aquí comprendas. Ha sido un gusto pues estar con ustedes en esta sesión, y los esperamos en la siguiente.